El destino del hombre, un ser religioso, la búsqueda de la felicidad y su sentido en Dios. El hombre hoy se encuentra enfrentado en muchos casos, sin saberlo, a una revolución que le ha llevado a la pérdida de la felicidad y del sentido de la vida, de su vida. Porque si se pierde el destino, si éste no se avisora o se desconoce, las limitaciones propias del ser dotado de materialidad por sí mismo le impedirán identificar cuál es su destino, su fin último, y con gran dificultad, a no ser que una gracia sobrenatural que le sea otorgada de lo alto, con dificultad podría encontrar el camino. Por tanto, la cuestión del destino del hombre juega un rol fundamental, pues ese destino, una vez identificado, da sentido a la vida. Es por tanto el camino de la verdad, con la trascendencia, la felicidad e incluso el sufrimiento, el que nos irá y puede ir forjando el alma para el ser, cual metal precioso, seamos purificados y trascender depurando nuestra naturaleza en el camino que conduce a la felicidad. Pero, ¿en qué consiste esa felicidad? ¿Es aquella que da el mundo o es una de carácter más elevado, atemporal, trascendental? Porque aquella que da el mundo se asocia más bien al plano sensible, a un instante, a un eterno presente, que al no ser duradera, se transforma en una cosa de minutos, en un recuerdo. Ciertamente no es aquella que nos da el mundo, el que no puede ser un fin en sí mismo, cuestión que lastimosamente vemos ocurre hoy, en que se vive como si no existiera la vida futura, como si se ignorase que después de la muerte lo único que nos queda es la eternidad, y respecto de la cual de nosotros depende en el ahora donde queramos estar. Como bien dice Bolum, el ser del hombre propiamente dicho no radica en sí mismo, sino en la meta a la que tiende. Por tanto, el destino, según Yepes, es la finalidad última de la tarea de vivir, desde donde dirige y construye a partir de la experiencia su realidad, a lo que responde con la pregunta del ¿qué será de mí? Si bien somos conscientes del paso del tiempo, en un ejercicio mental podríamos intentar aislar la sensación que el tiempo puede producir y tal vez la experiencia sería el ser conscientes de que una parte de nuestro ser de momento se encuentra en un estado en el que el presente parece ya no ser una sucesión de instantes, sino que un eterno presente. Pero inmediatamente la experiencia sensible encontrará un límite en el que se nos abre una puerta, que es al tiempo límite y al tiempo un cambio de situación, ante la cual se nos abre aquello que buscamos en nuestra vida, con esperanza a la incertidumbre, si es que nunca, por las más diversas razones, tuvimos dichas esperanzas, tal vez por gran desconocimiento de las verdades que la misma vida moderna fue diluyendo y socavando. ¿Cuál es el destino después de esa muerte? Porque si el fin y el destino de esta vida
no fuera lo que nos depara la muerte, en lo venidero, nos preguntaríamos, ¿tendría algún sentido entonces poner nuestra fe y esperanza en aquello que es perecedero? Algo en nosotros nos dice que no. Luego es lógico que el umbral de la muerte nos depare algo, en el que el estado del ser se encuentre de manera definitiva en un eterno presente, que no puede ser la nada, pues la nada nada genera, más bien será un estado de dicha o de tormento. En ello, la religión desempeñará un rol fundamental. Miremos a Santo Tomás de Aquino, quien trata de esta en la religión precisamente en aquella parte de la Suma Teológica donde trata de la virtud de religión. Para él, la religión se encuentra en la cima de las virtudes morales y la trata además como anexa a la virtud de la justicia, de la cual creemos es inseparable por el deber en justicia que nos asiste de retribuir a Dios todo aquello que le debemos. Es por ello que la religión en cuanto virtud tiene por objeto dar el culto debido a Dios. En respuesta a esas bondades o gracias recibidas desde el don mismo de la vida, cuando el hombre renuncia a su vínculo natural y esencial con Dios, con el Creador, termina por desconocer su propia naturaleza de ser creado a imagen y semejanza de Dios en el misterio trinitario. Aquel misterio que señala en la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si se desconoce su esencia de ser creado, y cuya causa y fin y destino es Dios, se desvía de la religión, y con ella del camino que le conduce a su fin, a la plenitud y sentido de su existencia. Es esa religión la que a través de la revelación le muestra al hombre su identidad de ser, dotado de dignidad por estar hecho a imagen y semejanza de su Creador, quien es la majestad absoluta, quien ha hecho perfectas todas las cosas y que nos ama desde el pleno respeto de nuestra libertad. Entonces, el camino se presenta como una regla de vida que no es otra vida que la ley de Dios, la ley del orden natural dada por el Creador, por el Señor y dueño de todo el tiempo, del universo, y por quien fueron hechas todas las cosas. Y si bien podemos experimentar algún grado de miedo por nuestro destino, la esperanza nos sostiene en la fe, que nos hace reconocernos hijos de Dios, y entonces nuestra mirada a la muerte cambia del temor a la esperanza, porque conscientes de aquella dignidad recibida de Dios, no sabemos que el destino es nuestro fin, entregado a nuestra libertad de elegir o no el camino de la gracia. El problema surge hoy en una sociedad secularizada que resuelta en que lo único que es cierto para el hombre termina siendo aquello constatable, pareciéndole la muerte algo como, en palabras del propio Yepes, un arpón de la vida clavado en la mente y el corazón del ser humano. Repugna la idea de dejar de existir, lo que le lleva en no pocos casos a querer acelerar la vida en el goce de la experiencia, incluso en lo que algún economista podría señalar llevado al plano de la economía de la salvación como un control de costos. No sería sino otra cosa que el precio consciente o inconsciente que estaríamos por el pecado, incluso en la ignorancia o la deformación del sentido de lo que es este, como enfermedad que corrompe el alma y el vínculo existente entre la criatura y Dios, y que sólo por la contrición que puede dar un sincero arrepentimiento nacido del volver a conocerse en Dios o descubrirse en Él, mirarse en Dios puede dar como vía
a la recuperación de la gracia y la reparación. Para ello es fundamental la religión, pues nos muestra el camino para vencer la repulsión del hombre actual al dolor, a la purificación, al sacrificio o la penitencia, y por tanto la negativa a la reparación del daño que causa el pecado y de la propia alma en los demás, la creación y la justicia de Dios. La muerte en una sociedad secularizada ya no es vista como el paso natural hacia nuestro destino definitivo, sino que por el contrario como algo, o peor, el peor de los males. Y la ausencia de religión nos priva de la visión del sentido y naturaleza de la muerte, y además de la visión de la promesa definitiva del amor de Dios, al que estamos llamados por participación. Se produce lo que podemos llamar la tragedia del ser, aquello a lo que Pascal se refería como los hombres, al no haber podido remediar la muerte, la miseria, la ignorancia, se han puesto de acuerdo para ser felices en no pensar en él. Fin de cita. Pero ¿podemos ignorar nuestro destino al no pensar en la muerte? Tal vez sí, pero lo que no podemos evitar son sus efectos, las consecuencias de tal acto de decisión de voluntad. ¿Y cómo podemos estar seguros de aquello si nadie vuelve después de la muerte? Por la fe, aquella que es un don y se alimenta por la gracia y ayuda a sostener la religión. Porque el Creador nos ha hecho como algo perfecto y por tanto también dotado de capacidad de buscarle para poder encontrarle. Y aquella virtud de religión es el medio que nos acerca a su gracia, aquella que recibimos, completa y corrige en nosotros aquello que nos quitó el pecado. Es fundamental entonces adquirir conciencia de lo que es la muerte. Es el primer paso. Dentro de las posiciones existentes, pareciera más adecuada a la justicia de Dios aquella que la considera como la separación del cuerpo y el alma, y el fin de la persona, pero no del ser. Solo el cuerpo deja de ser tal, pero el alma subsiste. Por tanto, morir es solo perder la vida del cuerpo, el fin de la experiencia sensible del ser en este mundo, pero no el fin del ser mismo. Podríamos decir en cambio un cambio de estado, pero en el cual seguiríamos siendo conscientes del eterno presente, que continúa incluso una vez atravesado el umbral de la muerte. ¿Y por qué es importante entonces la religión y el sentido de lo religioso en la vida? Pero claro, no cualquiera, sino la del cristianismo, ello para no caer en relativismo, porque nos proporciona la explicación según la cual la muerte no es un mal absoluto, sino que una pena y un justo castigo, un mal no previsto inicialmente, destinado a restaurar, reparar el orden natural en la gracia que había sido quebrantado. Pasa a tener, por tanto, un carácter medicinal. ¿Qué sería, por tanto, del hombre sin religión? Alguien incompleto, a quien faltare el camino de la restauración, conforme al cual, al fin de nuestros días, hemos de saldar la deuda. Pero si no nos hubiese sido dada esa revelación, de alguna manera el hombre, al ser criatura de Dios, intuirá la ley natural. Al ser criatura suya, buscará el camino de la trascendencia y en la ley natural, apoyado de la razón, se aproximará a Dios. Tal vez no lo alcance,
lo intuirá y corresponderá al Creador únicamente la justa retribución en su infinita justicia y amor, y no por mérito propio del hombre. No podemos dejar de mencionar que la religión que permite afianzar en el hombre el sentido de la trascendencia, condicionándolo a su fin, tiene un sentido antropológico, una fundamentación en tal sentido, y según vemos, es como cerrar el ciclo. Bajo esta dimensión, el hombre puede descubrir a Dios mirándose a sí mismo. Según esta fundamentación, al ser el hombre un ser no salido de la nada, por fuerza nos lleva a concluir y a aceptar que debe existir un ser que sea como nosotros, pero sin nuestros defectos, capaz de reír, de amar, sin nuestro egoísmo ni imperfecciones, alguien que sea capaz de amar tan intensamente, capaz de amar tan profundamente como de ser justo, alguien que respetando incluso nuestra libertad, sea capaz de cualquier cosa por amor, para que le busquemos y amemos. Como dice Yepes, solo así alguien perfecto no puede fallar, y solo en alguien así podemos poner nuestras esperanzas. ¿Y por qué? Porque somos obra de sus manos. Nos ha creado y nos ha amado desde el principio del tiempo. Por ello, no está dispuesto a perdernos. Y lo que nos permite aquello es entender en perspectiva nuestra esencia, nuestro destino, y a mitad del camino, entre uno y otro punto, el plan de salvación. Por tanto, desde nuestras limitaciones hemos de necesitar un absoluto, de alguien que nos asegure que la dignidad de cada uno de nosotros no puede ser violada. Una dignidad no dada por el consenso social, es decir, por el hombre mismo, porque lo creado no puede darse vida a sí mismo, ni valor si no es por un referente dado desde lo absoluto. Ello mismo nos permitiría entender, por ejemplo, cómo en estos tiempos la virtud de religión se ha ido perdiendo, porque ha perdido el reconocimiento de dependencia del absoluto de Dios. El hombre se ha quedado en cierta medida huérfano de Dios, pero no porque Dios lo quiera, sino por la libre elección del hombre. Ello basado en una falsa dignidad que no se vincula a la del Creador, sino que ha nacido de ese consenso social autoimpuesto por el propio hombre, que por ende puede admitir, he aquí lo peligroso, cualquier contenido, y no aquel con el cual, si se me permite la palabra, nos ha programado el Creador para encontrarle, para amarle y gozar de su amor, lo único que en definitiva puede sanar nuestras imperfecciones. Imperfecciones que no fueron resultados de su creación, sino que del pecado, de esa libre elección que condujo a la desobediencia, que no es sino que desconocer la propia naturaleza. Es la esencia de toda rebelión, la destrucción del orden. En ello es fundamental el respeto u observancia de la sincronía de la creación, de la cual formamos parte. En esa medida somos parte, imagen del Creador y sus colaboradores en nuestra capacidad de amar y trabajar en el asombro de la creación y el respeto a la disposición de todas las cosas dadas para nuestro bien. En ello también hay un paso siguiente, cual es el reconocerse capaz, teniendo a la religión y la revelación como referente, de perfeccionar al máximo nuestras capacidades, en especial la inteligencia y la voluntad, las que nos conducirán a la verdad y a la bondad. Esa verdad es la que nos muestra el camino, y al entenderlo podemos hacer la experiencia, nos hará partícipes de la bondad del Creador, pues nos llenó la vida de caridad, de esperanza y de fe. Si el amor trasciende al tiempo, como lo ha hecho el acto de amor más grande después de la creación, la redención del género humano, y que aún aquel acto de amor llega hasta nuestros días,
es precisamente para rescatarnos en este sentido de la trascendencia, que nos permita gozar de aquella bienaventuranza, de nuestro destino, de la visión de Dios, que en cuanto Creador nuestro nos ha querido participar. Resulta entonces esencial la religión, y si nos preguntásemos, ¿entonces el hombre es un ser religioso? La respuesta ha de ser sí, y si nos volviésemos a preguntar, ¿es entonces el Creador su destino? Y la respuesta también ha de ser que sí, porque fuera de aquello, entonces no hay felicidad.